bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Residual. Hoy día estamos con un gran amigo y gran arquitecto, Gonzalo Cruz, de la Oficina Procesos Urbanos Arquitectura. Ya, Gonzalo nos acompaña, va a hablarnos un poquito acerca de muchas cosas, ¿no? Acerca de su oficina, acerca de la arquitectura en general y acerca de la docencia también, de su experiencia como docente, que tiene muchos años enseñando en varias universidades. Somos amigos, nos asociamos para proyectos eventualmente, ¿no? Hemos trabajado juntos muchos años y además nos conocemos desde mucho tiempo atrás, desde el colegio incluso, ¿no? Entonces, Desde el nido, ¿no? desde el nido, casi desde No, el desde nido, el mío ¿no? no, desde el mío no. Hola Gonzalo, Tampoco ¿cómo tanto, estás? tampoco tanto. ¿Qué tal, Julio? Nada, José Carlos, Javier, gracias por la invitación. Y nada, atento a conversar esta hora sobre un montón de temas que creo que son, que se vuelven cada vez más relevantes. Hablaré un poquito de la oficina, pero también me interesaría hablar un poco de lo que ustedes me plantearon, hablar del libro y hablar un poco sobre la experiencia docente reciente y, bueno, de los temas de la ciudad también que quieran comentar. Excelente. Gonzalo, creo que tienes una presentación sobre tu práctica. Yo quería Sí, agregar que de verdad, o sea, siento que constantemente hay una preocupación de tu lado de replantear la forma como se practica arquitectura en el Perú, ¿correcto? sí. La verdad es que tener una oficina en el Perú no es como tener una oficina en Estados Unidos o en Europa. Es un proceso, es una situación muy distinta. Y eso nos ha llevado, yo creo que no solamente a mí, sino a otras personas, pero en lo particular, que es lo que me toca hablar, a repensar en los últimos 10 años profundamente lo que hacemos y la manera como lo hacemos. Voy a comentarles un poco sobre mi práctica. Sí. Un poco lo que yo les quiero comentar es sobre la oficina, con Claudia Melgarejo, que es mi socia en la oficina, y ella tiene su propia oficina de paisaje que se llama Park. Ahora voy a explicar por qué Park y Púa ahora últimamente han estado trabajando juntos. Y lo que quería explicarle era una charla sobre a los alumnos de la universidad. Lo que les quería explicar no era tanto los proyectos que hacemos, ni la figura del edificio, sino cómo desde nuestra perspectiva hemos tenido que cambiar la manera como hacemos arquitectura. Porque en los últimos 10 años la agenda ha cambiado mucho y hay palabras que han perdido sentido, o que a nuestro entender han perdido sentido si no se incorporan de una forma más activa en la práctica. Entonces, le pusimos material inmaterial, que es la sostenibilidad y hacia dónde podría estar yendo la práctica de la arquitectura, ¿no? Este, este es un poco el inicio. Voy a hablar solamente de PUA, de Park voy a hablar al final muy brevemente, no quiero hacer muy extensa la charla. Y lo que quería comentar era un poco siempre, desde que fundamos la oficina hace más de 15 años, casi 16, 17 años, los clientes no solían venir a nosotros con proyectos, sino solían venir a nosotros con problemas. Y nosotros teníamos esta idea, yo tenía esta idea de que quería ser el arquitecto, que quería tener proyectos para publicarlos en revistas o en la web, y tenía esta especie de dicotomía de doctor Jekyll, doctor Hyde, del arquitecto académico que va construyendo una carrera, proyecto tras proyecto, y que tiene que este proyecto ser impecable y ser publicado en una revista, y vas construyendo como un estilo, una poética, pero la verdad es que los encargos que nos caían no encajaban con esa lógica, no me permitían una exhibición. Y eso me generaba a mí un problema porque muchas veces yo entraba en conflicto conmigo mismo, tratando de atender al cliente, sobre cómo poder encajar esta situación del problema que me traía el cliente y lo que yo quería lograr como arquitecto. Y ese problema además viene con un agregado, que es en un país como el Perú, la inestabilidad. No me refiero a la inestabilidad política necesariamente, sino a la inestabilidad permanente en la práctica me llevaba también a estar en permanentes cambios. O sea, en el Perú te cambian un proyecto a la mitad del proyecto. A la mitad del proyecto viene un patio, viene el cliente y te dice, ¿sabes qué? Esto ya no va a hacerse así. Dices, pero ya hemos sacado los permisos, ya estamos en el proceso, esto va a generar adicionales, esto va a retrasar la obra, tenemos un cronograma. No, pero tenemos que hacer esto. Y eso no solamente pasa con clientes privados, sino también pasa con grandes empresas corporativas. Gonzalo, Tenemos una situación así. Dime, una dime. breve interrupción porque no quiero Por dejar pasar supuesto. esto que acabas de decir, ¿no? A veces el cliente cuando te convoca,
te la pinta hermosa, ¿no? O sea, el escenario es así, es facilísimo, todo Sí, lo puedes hacer, va a fluir, ¿no? Pero llegado el momento empiezan a aparecer los imprevistos, sí. ¿no? Las cosas, mira, ¿sabes qué? Nos acabamos de dar cuenta de que, ¿no? Y a veces eso termina, pues, friccionando un poquito el tema, ¿no? Exactamente. Y no es como, yo he visto los capítulos anteriores de los programas de ustedes, que de paso están muy buenos, y he visto cómo Javier y José Carlos han hablado de lo que es en Estados Unidos y en Holanda la práctica, en Países Bajos la práctica, ¿no? O sea, ahí hay un tema legal. Tú no puedes cambiar un plano porque te da la gana, te puedes ir a un juicio, o sea, entras a temas de liability, Sí. a una serie de temas que hay todo un marco normativo que te sustenta, te da una suerte de estabilidad por lo menos teórica, ante ciertas situaciones. Nada de eso existe en el Perú. En el Perú no hay una responsabilidad real del arquitecto ante algo, salvo que tú estés firmando una responsabilidad de obra. Y Y Gonzalo, solo para poner un sí, asterisco ahí, o sea, de verdad, o sea, es relativamente, no es muy usual que hayan cambios, pero sí ocurre, ¿no? Que de sin duda, pronto hay un cambio de presupuesto o cualquier circunstancia imprevista. Todo eso está estipulado en los contratos que nosotros tenemos, que para eso son contratos estándar que los produce el mismo American Institute of así Architecture, que es. son, entonces, creo que quizás por ahí debería ir la cosa, ¿no? Tener contratos estándar sugeridos, ¿no? O sea, que porque tú compras el template y lo puedes editar con tu abogado, si él quiere Claro. cambiar algo, poner algo, está bien. Pero que se entienda eso, ¿no? Que para que de una manera los proteja a ustedes, porque a la hora, el cliente puede cambiar todo lo que quiera en tanto te pague por los cambios que va a hacer, ¿no? Yo Y sea estoy consciente. completamente de acuerdo contigo. De hecho, Ujú, he analizado este tema y he visto, Francia, por ejemplo, tiene 22 tipos de contratos también, ujú, de orden laboral y de orden, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo lógico sería que, sobre todo para los arquitectos jóvenes, que el Estado y los colegios profesionales establezcan unos templates, unos formatos de contrato que protejan al arquitecto, pero también protejan al cliente. O sea, le den un marco de conversación y de responsabilidades bien establecidas que permitan una práctica más sostenible, más clara, donde los arquitectos además sepan cuánto pueden ganar, y puedan construir una práctica que les permita al final del día comprar una casa, comprar, tener una cierta estabilidad. Nada de eso pasa en el Perú, eso está ujú. clarísimo. Y efectivamente esta inestabilidad permanente, es un tema que hemos tenido que ir incorporando a la oficina, ¿no? Y un poco casi como un tema humorístico, ¿no? Yo ponía este diagrama de la inestabilidad del gobierno italiano, ¿no? O sea, para mí es el ejemplo de inestabilidad máxima. En ese país cambian de primer ministro y de presidente todo el tiempo, que son dos cargos distintos, pero es bien interesante porque Más este volátil que gráfico la moneda, refleja, ¿no? así más volátil que la moneda, y me reflejaba muy bien un poco la inestabilidad muy latina que tenemos acá en el continente, no solamente en Perú, en toda Latinoamérica, con respecto a estos temas, ¿no? Entonces, siempre en los primeros 7, 8 años de la oficina, siempre teníamos este problema, ¿no? El problema que trae el cliente y la estabilidad, que es un campo líquido, ¿no? Es una situación líquida, no es estable, que nos lleva a una reflexión permanente sobre cómo operar. Y venía la idea esta de la tabla de surf, ¿no? O sea, lo que empezamos a construir un poco a pie forzado y después de forma ya mucho más establecida, mucho más redactada internamente, es la construcción de una tabla de surf, tanto para nosotros como para el cliente, para que pueda surfear en una base que siempre es líquida, ¿no? Esto que decía Sigmund Bauman sobre la modernidad, bueno, aquí ocurre sobre la práctica diaria, ¿no? No es una práctica estable. Ni siquiera es estable quien te lo revisa por parte del gobierno. O sea, llevar un proyecto a una municipalidad para que te lo revisen es probablemente el salto de fe más grande que puedes tener. Porque tú puedes confiar en tu cliente, pero en la municipalidad con los revisores nunca sabes con qué te van a ocurrir. Y hay que hablarlo claro, hay desde excelentes revisores hasta gente que entra en el campo de la corrupción. Y eso es una realidad que no podemos negar. Yo sé que a los arquitectos no les gusta hablar de eso, pero es una Ujú. realidad en el Perú. Y tenemos que, sin salirnos de los cánones legales, poder darle al cliente la posibilidad y a nosotros para poder subsistir. Ya tenemos, si algo me siento contento es haber construido una práctica de 18 años estable y rentable que le ha dado trabajo a la gente, me ha dado trabajo a mí, me ha permitido vivir de una manera mínimamente digna en un país donde la mayor parte de arquitectos la pasan mal, ¿no? Entonces, yo tenía dos opciones, o me voy de frente a esta idea del arquitecto de revista, el arquitecto máster que construye una carrera basada en una coherencia tectónica absoluta,
o más bien hago una práctica más flexible que me permite a mí subsistir y poder dar un servicio determinado, ¿no? Entonces, viene la primera palabra, que es el pragmatismo, ¿no? No quiero detenerme mucho acá, pero calza, agarré la definición de Google y siempre he pensado que la oficina debía operar sobre esta lógica, ¿no? Que es la definición más básica posible. Teoría filosófica, según el único medio de juzgar la verdad de una doctrina social, religiosa o científica, consiste en considerar sus efectos prácticos. Para un cliente que te llama y que necesita resultados reales, yo necesitaba operar bajo una lógica pragmática. Y esa lógica pragmática no es como a veces en el Perú se entiende, hay que hacer las cosas como sea, y ya está, hay que sacar. No, porque eso a la larga también trae una serie de problemas, sino Claro. que consiste en operar con la realidad legal, la realidad constructiva, la realidad social, pero que pueda darle al cliente una posibilidad sostenible en el tiempo, ¿no? Y ese pragmatismo, además, le tengo que agregar una agenda personal, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con los aspectos legales, que tiene que ver con el contexto, con la historia, y por supuesto tengo que construir una metodología, ¿no? Tengo que redactar una metodología para la oficina y tenerla en un pequeño libro. No voy a detenerme mucho aquí, pero esto es una reflexión muy sintética de la metodología que tenemos redactada en la oficina, que tiene que ver con temas de factibilidad, necesidad, cuestionar lo recurrente, las envolventes, tanto arquitectónicas como estructurales. Trabajamos muy de cerca con los ingenieros desde el primer día. Tenemos relaciones de casi 2 décadas como oficinas de ingeniería muy sólidas en el país. Generamos modelos tridimensionales y hacemos reportes permanentes en los avances del trabajo. Y obviamente viene el tema de la sostenibilidad, al cual le tratamos de dar una visión también bastante más amplia, ¿no? Pero el otro tema que también hemos incorporado en la oficina y que a mí me genera una profunda preocupación, obviamente lo que digo es una obviedad, porque a todo el mundo le genera preocupación esto, es, a mí me genera una profunda preocupación que en el Perú prácticamente nadie está hablando de esto, en el debate político, en el debate práctico, o sea, no estamos incorporando en nuestra práctica qué va a pasar de acá a 10 o 20 años cuando las temperaturas y las condiciones climatológicas cambien de una manera que ya no podemos ni siquiera reconocer el clima que teníamos. Acá Gonzalo, no hay ningún debate sobre el tema. Y eso es una cosa que a mí me genera una gran preocupación. Dime, Julio, perdón. Gonzalo, sí, yo coincido plenamente contigo en esto que estás diciendo, ¿no? Y a veces también me da que pensar de que a veces nuestra propia agenda local está tan recargada con otros temas que incluso Exacto. yo los consideraría de segundo o de tercer orden o que ni deberían existir, ¿no? Como estarle dando pues tanto espacio a las peleas entre un partido y otro, ¿no? Es Entre cosas, que ¿no? En, es en ver lo que dijo increíble. el Congreso, en que salió Richard Swing, ¿no? O sea, temas absurdos cuando los temas realmente importantes los estamos dejando de lado, ¿no? Y son pocas las voces que hablan de esto y que le dedican un tiempo realmente importante o un debate realmente importante a esto, ¿no? Mira, es impresionante. Yo veo mucho el debate político que hay en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, y la vez pasada escuchaba que en Alemania simplemente están viendo si van a votar por Annalena Baerbock, que es la candidata verde, simplemente por el tema de que si Alemania ya está maduro para dar el paso a tener un presidente verde, un presidente que se la juega, o una presidenta, perdón, que se la juega por el tema medioambiental. Muy a favor si uno está de acuerdo con ella o no está de acuerdo con ella, pero ya el debate, por ejemplo, en Alemania, que ha sido un país pionero en los movimientos verdes desde mediados del siglo XX en Europa, es un debate que incluso se da en Estados Unidos, obviamente se da en Países Bajos, se da en una serie de lugares, pero en el Perú no hay ningún partido prácticamente, quizás algo, y lo digo sin ser de izquierda, quizás algún por ahí partido de izquierda que lo ha comentado, pero no se convierte en un tema estructural del debate político. Nadie está hablando de esto. Yo estaba en Cusco la semana pasada. Uno ve el efecto inmediato en el cambio de la temperatura, en el cambio de los nevados, en la baja de los niveles de los lagos, y no estamos debatiendo de esto y estamos además empujando desde la universidad todavía prácticas docentes que todavía siguen basadas en modelos del siglo XX. Y eso Claro, ya tiene que e cambiar incluso en otros radicalmente. países de Latinoamérica este tema es como que uno de los primeros en la agenda y les Exacto. parece incluso insuficiente estando años luz por delante de Perú. Totalmente, totalmente. O sea, acá como decía un filósofo australiano, en el fondo todos somos negacionistas con respecto al cambio climático, porque hablamos de ella, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vida sobre esto. Y eso me parece que debe ser un tema real, debe ser un debate y tiene que incorporarse a la práctica docente local. Para pasar rápido de esto, esta es una gráfica de una página muy buena que se llama Our World in Data, que habla pues, del aumento exponencial del Producto Grupo Interno, el GDP per cápita en el último siglo, y esto es el impacto que está teniendo evidentemente en nuestro entorno.
Y con esto quiero hablar de un tema que tiene que ver, ya entrando a la práctica de la oficina. Hago una breve reflexión sobre esto. La oficina en los últimos 10 años he estado leyendo mucho más sobre tecnología, mucho más sobre industria y mucho más sobre negocios que en realidad arquitectura a nivel personal. Porque veía que los arquitectos no estamos en esta situación de resolver o crear una práctica instrumental, sino que generalmente la arquitectura se suele convertir en una práctica autorreferencial, es decir, que se autoalaba. Construir un objeto cerrado en el cual tú tienes que alabarlo, pero en realidad no le estás dando muchas veces, sobre todo en países tan complicados como el nuestro, con tanta necesidad y tanta desigualdad, no le damos a las personas una instrumentalización desde la práctica disciplinar para que ellos puedan atender problemas. Tanto a empresas corporativas, a entidades educativas o a personas de a pie. La práctica arquitectónica en el Perú por rato sigue siendo profundamente autorreferencial, se autorreferencia, habla de sí misma permanentemente y no está entrando en el tema de resolver problemas que no tienen que ver a veces o que exceden por completo la instrumentalización de la práctica actual. Sí, Gonzalo, oye, disculpa para Dime, añadir ahí por 100% de favor. acuerdo con eso, porque a mí todavía me sorprende cuando ves estos debates de arquitectos allá y siguen alrededor de... Es un debate entre arquitectos para arquitectos que solamente tenemos Exactamente. nosotros. Y no hay realmente, o sea, yo me imagino lo difícil que debe ser para un cliente entender el valor de lo que tú estás, por lo que tú estás pagando. Acá se hace esa diferencia, ¿no? De problem thinkers y problem solvers, ¿no? O sea, cuando tú, si eres una persona que, o sea, te traen el proyecto y pum, 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 lo resuelves, o te dicen, oye, quiero meterle 10 camas más a mi hospital, y tú, pum, lo resuelves, eres un problem solver, pero te has puesto a pensar que de repente no necesitas 10 camas, que de repente puedes hacer un lobby o puedes hacer otro tipo de intervenciones, o tal vez no tengas que hacer nada, ¿no? Y eso es otro, o sea, está destinado al cliente. Entonces el cliente tiene un verdadero entendimiento del valor de ir con un arquitecto porque le va a resolver un problema. Pero cuando el discurso se Exactamente. queda en el espacio, en la luz, en ese tipo de cosas que ya es un poco cansino, ¿no? Pero bueno, se respeta, o sea, es una... Exactamente. Ujú. Exactamente. Yo no, o sea, mi posición no es confrontacional, o sea, no estoy, tienes que, o sea, yo no soy un radical, así que va a reventar, para nada. Simplemente que creo que hay que abrir el espectro del debate. Hay que abrir el espectro del debate, porque cuando yo llevé un curso de programación de Python, yo siempre me ha gustado programar desde que estaba en el colegio, no sé por qué no me convertí en programador cuando en el colegio programaba en Basic o programaba en Pascal, me gustaba muchísimo. Me metí a arquitecto, no sé si hice bien, pero hace unos 4 años tomé un curso de Python que me encantaba, había escuchado muchísimo el lenguaje de programación. De hecho, es un programa inventado por Guido Rossum, que es un neerlandés, ¿no? Y es hoy en día probablemente el lenguaje de programación más utilizado, sobre todo para artificial intelligence, backend, en fin. Ujú. Cuando tú entiendes cómo funciona el lenguaje de programación y la instrumentalización que te da, te das cuenta que te da un poder, o sea, le da a cualquier persona un poder de construcción de realidades impresionante. O sea, yo empecé con un ejercicio muy sencillo que era un programa para entrar a una discoteca. Así de simple, era bien tonto, pero era una cosa así. ¿Cómo entrabas a una discoteca y cómo un programa te podía resolver unas preguntas para ver si la persona debía o no entrar a una discoteca? Y mi entregable final fue armar el software para un horno microondas. Cómo pararlo, cómo activarlo, cómo verlo. Es una tontería, parece una cosa Ujú. tonta, pero si tú eso lo escalas, le das poder a la gente, que eso es exactamente la promesa que le dio las computadoras a las personas hace 40 años. Ayer o antes de ayer se cumplieron 40 años que la IBM PC salió al mercado. Y Sí. las computadoras prometieron hace 40 años algo que sí cumplieron, probablemente de una manera casi apocalíptica, o sea, probablemente le han dado demasiado poder a la gente, las computadoras, es verdad. Quizás la promesa que nos dieron hace 40 años ha sobreexcedido lo que habíamos imaginado. Algunas de las De hecho, profecías de Stanley Kubrick se están cumpliendo, ¿no? O ya se han están, cumplido. sí, de hecho, tengo una anécdota ahí, voy a hacer una paréntesis rápido, una anécdota que me fascinó cuando leí 2010 de Arthur C. Clarke. Lean el prólogo que él hace en el 2010 y dice algo que a mí me fascina, a mí me cambió la vida ese prólogo, porque él comenta algo bien bacán. Dice, yo cuando escribí El Centinela con Kubrick, el cuento, yo pensaba que para ir a Júpiter tú tenías que mandar a 6 tipos en una nave y morir, porque cuando lees la novela del Centinela de Kubrick, de la que se basa en 2001, perdón, cuando él escribe el guión para Kubrick, él habla de que los astronautas no iban a poder volver porque era un viaje imposible. Claro. En el año 1975, 1977 se lanza el Voyager.
Y a Clark le cambia la visión sobre la tecnología. Dijo, yo pensaba que íbamos a mandar a 6 tipos a morir para estudiar Júpiter en el 2001, y la NASA en 7 años después me muestra que no era necesario, que simplemente había que mandar un robot a Júpiter para estudiarlo. Un Mi rover. idea de la tecnología había quedado caduca, porque en realidad era mucho más, lo que tú dices, Javier, ¿tiene sentido mandar a 6 tipos a morir a Júpiter para estudiar un planeta que ni siquiera puedes aterrizar porque es gaseoso? ¿O mandas a un robot, como está haciendo Juno ahorita, por ejemplo? Esa forma de pensar, que es muy propia de los ingenieros y de la tecnología, los arquitectos carecemos muchas veces de ella. Estamos muy dispuestos a morir por el edificio cuando a Sí. veces la solución es no construir. No. Muchas veces Oye, la solución de nuestros proyectos es no hay que seguir construyendo, hay que oye, reutilizar. Tal vez Entonces, tenemos ese lado romántico, ¿no? o no, pero para meterle todavía ahí el toque más, como no quiero, como dicen acá, beat a dead horse, ¿no? Pero el otro ejemplo que es un poco mito, pero que decían eso es que la NASA se tiró como 3 millones de dólares y no sé cuántos años para desarrollar un bolígrafo que sí, sí, funcionara sin gravedad. sí, Y los rusos usaron un lápiz. sí. Maña. Claro. No es tan cierta esa anécdota, Sí, no es tan cierta, pero vi en realidad es distinta, pero sí, tiene sí, o sea, el ejemplo funciona, efectivamente. correcto. El ejemplo funciona, y eso es muy importante. En los últimos 10 años he leído muchísimo sobre tecnología y he visto cómo realmente la industria tecnológica, incluso con sus peores lados, que los estamos viendo ahora con las redes sociales, en fin, siempre se enfocó en el human interface, en la persona, en cómo resolver problemas de una manera puntual. Y eso es algo que tenemos que aprender los arquitectos, porque si no, nuestra práctica va a ser absorbida por lo que ya está ocurriendo ahorita. Capacidades de automatización. Autodesk ya lo está haciendo, es parte de una investigación que estoy haciendo. Ya hay programas de cabidas espaciales que son mucho más eficientes que las personas. Si nosotros no cambiamos nuestra orientación de la práctica desde la universidad, nuestro rol ideal, como la de un Cid campeador, ¿no? Persiguiendo eso, Mm. va a verse profundamente afectada y probablemente no para bien. Sí, bueno, Entonces, eso es lo de PyRevit, ¿no, José? Creo que tú me comentaste algo al respecto. Bueno, iRevit es un ejemplo y es algo que lo ha desarrollado alguien en Estados Unidos, pero es más bien Dynamo. Dynamo es un poco es esta extensión que te ofrece Revit para automatizar mucha parte de el tiempo que se invierte en dibujar, ¿no? Entonces, sí, más o menos está por ahí la cosa. sí, Autodesk entró a una investigación para diseñar su oficina en Toronto y toda la oficina la diseñó inteligencia artificial. Solamente los arquitectos dieron el input de los parámetros y la Mm. oficina hizo 10.000 iteraciones. En los últimos 10 años hemos desarrollado una serie de proyectos educativos para distintas instituciones. Una de ellos ha sido TechSoup. Este fue un proyecto bien interesante que lo hicimos. Acá participó Andrés Campoverde, ustedes lo conocen, Eduardo Salgado, mi hermano también, Martín Cruz, y muchos arquitectos que formaron parte de la oficina. Por eso la oficina no se llama Gonzalo Cruz Arquitecto, sino le puse ese nombre un poco exagerado de procesos urbanos, pero en realidad siempre mi idea fue trabajar en colaboración. Yo soy mucho más Gropius, mucho menos Le Corbusier. O sea, yo creo en el trabajo colaborativo completamente. No podría haber construido la práctica que he construido sin asociar personas y colaborar permanentemente con esas personas en total horizontalidad en toma de decisiones, ¿no? Este es un proyecto muy bonito porque TechSoup es una institución muy prestigiosa en el Perú, es el mejor instituto técnico, y acá fue un concurso que ganamos para repensar el campus. Y la idea fue un poco lo que conversábamos con Javier hace un momento, ¿no? ¿Hay que realmente gastar dinero en hacer nuevos edificios o es posible reciclar edificios completamente y evitar construir, contaminar y gastar, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de aquí que se ve en la entrada al edificio, esto estaba completamente cerrado, esto es en Santa Anita, en un lugar más bien industrial, donde se mezclan viviendas autoconstruidas con talleres industriales. No es un lugar precisamente lleno de espacios públicos, es más bien propio de la Lima autoconstruida. Y acá lo que veían cuando ven este árbol de aquí, lo que había acá era un muro ciego, en un terral. Lo único que hicimos fue botar ese muro y convertir un edificio que estaba abandonado, que es el que ven ahí, convertirlo de la calle para que te reciba la universidad y permitas crear un pequeño espacio de recepción verde con paisaje y evitar reducir gastos de construcción en casi el 90% y reciclar una construcción
del año 80, inicio de los 80, para darle un nuevo uso. Usamos incluso unos perfiles prefabricados de Hunter Douglas y construimos este edificio del costado, sí es completamente nuevo, y resolvimos un problema muy simple en Lima. El gran problema en Lima es el aislamiento solar. En vez de gastar dinero en sistemas de aire acondicionado y aleros, giramos el edificio sobre su estructura para orientar correctamente el edificio hacia el lado oeste y no recibir luz nunca directamente de la mañana con incidencia solar directa, solamente es la iluminación. El edificio es tremendamente eficiente a nivel energético y es un proyecto que se desarrolló en un tiempo récord y en realidad dentro del costo y con una inversión mínima en construcción. Ese es un poco lo que nos hizo cambiar, uno de los primeros proyectos que nos hizo cambiar esta mentalidad en la cual no teníamos que seguir construyendo por construir, ¿no? Otro cliente al que hemos tenido y le hemos hecho, Julio ha participado con nosotros en esto, casi 15 colegios es Fe y Alegría. Es una institución extraordinaria que hace una labor increíble en toda Latinoamérica para educar a niños en lugares muy precarios. Este colegio está en un asentamiento humano en Pachacútec, en un lugar con muchísima dificultad. Y tanto con el caso de UTEC como con el caso de Fe y Alegría, o UTEC, TecSoup, Fe y Alegría, es que acá no es tanto el edificio en sí, sino es la relación con el cliente. Son relaciones extendidas a lo largo de los años, en la cual el cliente no nos contrata para hacer edificios puntualmente, sino para resolverle problemas, para asesorarlo desde la parte inmaterial blanda del problema y ver si es necesario dar el salto hacia la parte material sólida del problema, que es propiamente el diseño y la construcción de un edificio, ¿no? Gonzalo, de lo que tú estás diciendo, que me parece súper valioso, yo creo que más allá del problema en sí de la educación, ¿no? Que ya de por sí trae sus propios retos, ¿no? De resolver actividades vinculadas a la educación propiamente de la mejor manera, ¿no? Tanto a nivel de eficiencia como de que los espacios sean, pues, además inviten al usuario, en este caso a los niños, a que puedan interactuar de manera correcta, se integren a la naturaleza, etcétera. Los colegios Fe y Alegría tienen algo en particular, que se vuelven como que muy de la comunidad y la comunidad de alguna manera interactúa Exactamente. mucho con ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. Este colegio, en la imagen que tienen abajo hacia el lado derecho, no sé si ven el puntero aquí, Sí, este es cómo debería quedar el colegio en el tiempo, y Julio ha dado en la clave. A mí me cambió la vida porque cuando vas los fines de semana a estos colegios en Arenales, los colegios funcionan como espacios públicos, porque es el único lugar seguro donde muchas veces tú puedes llevar a tu hijo para que juegue, que es el propio colegio donde estudia, porque si juega en la calle se expone a un montón de temas. Entonces, los colegios de Fe y Alegría, incluso los colegios públicos del Estado, muchas veces los directores permiten que funcionen en horario extendido durante las tardes y las noches como centros comunitarios o los fines de semana como espacio público. Y los colegios de Fe y Alegría tienen ese rol. Convencimos a Fe y Alegría de que este colegio debía ser pensado como un espacio público o semipúblico, donde los fines de semana pueda funcionar como una biblioteca pública, una biblioteca de la zona, donde los chicos puedan ir y leer y extender ir con sus padres y leer libros, una zona de juego recreativa, o una zona donde los padres se pueden juntar para hablar de los problemas de la comunidad. Entonces, el colegio se vuelve como un espacio semipúblico. El espacio de abajo, por ejemplo, el espacio de aquí donde está el niño con la cometa, es un aula de arte que la decidimos hacer semiabierta, ¿no? Para que los niños puedan practicar actividades artísticas, pero no estar cerrados en una clase, ¿no? Y la relación con Fe y Alegría se ha extendido a lo largo de casi 10 años, en las cuales les hemos construido colegios con costos, con presupuestos muy ajustados, extraordinariamente justos, porque ellos viven de donaciones. Y este colegio, por ejemplo, se hizo con una donación parcial del Kindermission de Alemania. Vinieron los alemanes, tuvimos que meter el colegio dentro de la normativa alemana también. Entonces, le dimos todo el servicio a Fe y Alegría de ver cómo ayudarlo en meter la normativa alemana, ayudarlos con los alemanes, ver el tema del financiamiento, ver el tema del cronograma. O sea, es un servicio que se extiende. Entonces, acá ya lo importante no es el colegio como objeto que puedo publicar en una página de arquitectura. No, no me interesa eso. Es resolver el problema del cliente y por lo tanto además darle una extensión del servicio al usuario, que es un niño, ¿no? En una ciudad donde casi el 80% o el 70% de la ciudad vive una realidad similar a esta, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema. Esta relación con Fe y Alegría se ha ido extendiendo y sofisticando. Este es un colegio que hemos diseñado en asociación con Punto de Inicio, la empresa de Julio en Paita. Es un master plan de 20 hectáreas. Esto está literalmente en el desierto. No hay nada alrededor. Está en la mitad de un arenal, en un pueblo en Paita, en un asentamiento humano, que se llama Asentamiento Humano Miraflores,
Y literalmente, si ven las imágenes, está en un arenal, no hay nada, no, ni siquiera hay vecinos. Entonces, el colegio se ganó por una licitación, se ganó por un concurso la primera etapa, y con muy poco presupuesto se planteó un master plan que se va a ir haciendo por etapas, junto con el Fondo Social de los operadores del terminal de Puerto de Paita, que son nuestros clientes y que han hecho una labor fantástica en Paita como operadores, además del puerto, y nos han permitido proponer con ellos un colegio que además tiene toda una serie de reflexiones que hemos ido viendo y leyendo en los últimos años sobre lo que debe ser el espacio educativo. Cada vez hay una tendencia mayor a tener clases al aire libre, a sacar al alumno del salón, a utilizar los espacios de juegos como también espacios lectivos y a generar espacios. Además, este colegio funciona muy bien por ventilación pasiva. El viento, acá la temperatura en verano puede llegar a los 40 grados. Y en invierno, el invierno en Paita son 27, 28 grados, 26 grados. Entonces, extremo, ¿no? es imposible tener aire acondicionado, no hay manera de mantener aire acondicionado, ni de pagarlo, ni de darle mantenimiento. Entonces, hicimos todo un tema de consultoría para ventilación pasiva y la verdad es que ha funcionado muy bien. El colegio se ventila de manera pasiva muy eficientemente, la temperatura dentro de las aulas puede llegar a ser hasta 2 grados por debajo de lo que ocurre en el exterior, y realmente funciona bien. Además, ha generado un impacto muy fuerte en la comunidad. Hay una demanda tremenda por este colegio, entonces es un proceso que va a ir creciendo, ¿no? Lo de abajo es la segunda etapa que acabamos de terminar, también ganamos esa etapa, es la segunda etapa de ese colegio que incorpora también una biblioteca infantil. Esta es la zona de primaria, ¿no? También es un colegio que se ha construido, que se ha diseñado y se ha cotizado con muy pocos recursos. Ojo que acá lo que hacemos en la oficina no es solamente el diseño, hacemos todo, hacemos la ingeniería, los metrados, los presupuestos, incluso si el cliente lo solicita, la tridimensionalización en BIM. Hacemos las factibilidades con las empresas prestadoras de servicios. O sea, es un paquete integral, un paquete integral. Y eso es lo que hemos tratado de dar en los últimos 10 años. Darle, más que el edificio como algo que se puede exhibir, una solución de servicio blando al cliente que le permita lograr el objetivo de tener un colegio, por ejemplo, en este caso, en un lugar determinado. Incluso conectar a Fe y Alegría con el Fondo Social y poder ayudarlos a hacer el match entre la parte de ingeniería, la necesidad, la programación, la parte programática, ¿no? Correcto. Buenísimo. Eso es un poco lo que hemos hecho. La parte de arriba es un concurso que hicimos para colegios públicos modulares, que ahora estamos también diseñando, ya en proceso de desarrollo. Esto no me quiero detener mucho, es el Colegio Inmaculada, que ustedes creo que lo conocen bien. Es también una remodelación de todo el espacio educativo. Esta aula que se ve ahí al fondo, esto por ejemplo fue bien bonito porque sembramos estos árboles, o sea, ya estaban sembrados, los incorporamos y creamos estas bancas, y ha funcionado maravillosamente porque ver a las niñas y a los niños leer debajo de los árboles que ya han crecido, ver que nadie les pide que lean, tirarse bajo el árbol. Claro, eso es un colegio privado con muchos recursos, pero ver que un niño utilice el espacio como tú habías pensado que lo tenía que utilizar, es una cosa que ya paga todo. Claro, o sea, claro, totalmente. es fascinante. Esta aula al aire libre, por ejemplo, acá hay clases de teatro, clases de robótica, clases de programación, clases de matemática. O sea, ha funcionado muy bien ese espacio al aire libre, ¿no? Y tiene una tecnología, por ejemplo, que se trajo de Hungría, de techo transparente, que también filtra muy bien la radiación, ¿no? Esto es también un proceso de un aula de música que también diseñamos con consultorías para dar clases de música. Es un trabajo muy bacán que se hizo en el mismo colegio. Y bueno, nuevamente, es un servicio extendido. Acá se le hizo al colegio un master plan a lo largo del tiempo y es un servicio extendido, una relación con el colegio, ¿no? Dime, perdón. No, si quieres hagamos una pequeña pausa y pasamos a todo lo que es industrial, que me parece que para no avanzar. Hola, estamos de regreso aquí en Espacio Residual. Estamos con Gonzalo Cruz, arquitecto. Una de las cosas que yo destaco mucho, y lo hemos conversado en el tiempo que nos conocemos y que hemos trabajado juntos, es que no conocía yo antes a muchos arquitectos que incursionaran en el tema industrial, ¿no? Generalmente, cuando uno habla de fábricas, de industria, es un tema como que no sé si es que los arquitectos lo ven mal o a veces hasta se preguntan, pero ¿qué de arquitectura hay que hacer en una fábrica, ¿no? O sea, sin embargo, en la práctica con Gonzalo nos hemos dado cuenta que más allá del tema de realmente poder generar espacios altamente eficientes, que es, digamos, la parte funcional del enfoque,
también se puede hacer arquitectura y darle una imagen agradable, no solamente agradable, sino también que converse con el entorno, que mejore el entorno, que genere espacios de calidad para que los mismos trabajadores se sientan que están en un espacio que de alguna manera los remunera de otra forma, ¿no? Que es en la calidad espacial. ¿No, Gonzalo? Cuéntanos un poquito acerca de esto. Sí, es verdad. Yo le debo mucho a Alberto Ordóñez, al ingeniero Alberto Ordóñez, que es uno de los estructurales más conocidos del país y que además, bueno, él es máster en máster y doctor en ingeniería por el MIT, y es realmente gracias a él entré al tema de la industria, porque en realidad él tenía problemas de asociar arquitectos para que vieran temas industriales. El tema industrial sale completamente, como tipología, sale completamente de lo que uno está acostumbrado. Uno tiene que basarse en procesos primero, muy complejos, que tiene que involucrarse y entender, y sobre esos procesos uno puede plantear la envolvente al proceso. En industria, en realidad, tú lo que haces son envolventes para procesos en los cuales también tienes que hacer todos los dispositivos de ingeniería y arquitectura para que esos procesos se puedan dar. La parte estética, en realidad, nunca forma parte de la discusión en el arranque. Lo que hay son temas medioambientales, temas de logística, temas estructurales, temas tecnológicos, pero en realidad es una manera de reinventar el proceso de pensamiento de la arquitectura. Y eso me hizo aprender mucho y crear una práctica a lo largo del tiempo que haya atendido a clientes corporativos grandes, locales e internacionales, sobre este tipo de necesidades, ¿no? Voy a mostrar muy rápidamente esto. Por ejemplo, este es un tema bien interesante porque combina lo anterior con lo actual, que es el tema de la industria y la educación. Nosotros hemos tenido la suerte de diseñar dos Fab Labs en asociación con la asociación Fab Lab, tanto para Texuputec y para ESAN, y es bien interesante porque son centros de fabricación digital que a la vez son centros de enseñanza y centros de fabricación prototipada. Fue procesos muy interesantes porque me permitieron entender a fondo cómo entender el tema de la fabricación digital. Le debo también bastante a Beno Juárez, que es amigo mío y que me metió en este tema de la fabricación digital cuando formamos parte juntos del Proyecto Combi. Teníamos este grupo de investigación cuando recién llegué a estudiar de España, y fue bien interesante y pude con los clientes involucrarme en estos temas de fabricación digital y poder ayudarlos a diseñar estos proyectos. Ambos se ganaron por concurso, por ejemplo. Esto es un proyecto que hicimos con Julio, el de arriba, que es todo un master plan para Elementia Fibraforte, que es una empresa colombiana que ahora forma parte de Mexichem Waving, que es una empresa, el multinacional más grande del mundo en temas de conducción, de tuberías de conducción. Y es interesante porque en este proyecto que ganamos la licitación para hacer el master plan, que ya se construyó además, tú no entregas planos, entregas un libro con toda la necesidad del cliente y todo lo que tiene que hacer a nivel normativo, a nivel constructivo, a nivel económico, a nivel tecnológico, ¿no? Fue súper interesante. Y lo mismo hicimos para abajo, para la planta de Mexichem, en Arequipa. Le entregamos al cliente un libro que es prácticamente la hoja de ruta de cómo debe hacer la planta. Esto también se construyó en Arequipa, de cómo debe hacer la planta hacia futuro, cómo debe crecer, qué tecnologías debe incorporar. Entonces, acá trabajas con muchos especialistas, es sumamente interesante porque sales de la lógica normal, tipológica en la arquitectura. Gonzalo, regreso un ratito al anterior porque te Por quiero. supuesto. Acá tengo un comentario más a tipo de anécdota, ¿no? Hace un rato hablábamos acerca de que a veces encarar un proyecto de arquitectura, por más que uno pretende hacerlo de alguna forma, ¿no? O el cliente te lo presenta como si fuera algo, pues, eh, muy sencillo, muy gratificante y todo eso, en el proceso te das cuenta que van apareciendo algunas cositas. Y me acuerdo que en este proyecto de Fibraforte, ¿no? Que estaba acá en este terreno en Chilca, ¿no? Esa zona que ven en la imagen, que es como que son como unos cerritos que están atrás, ¿no? Era un detalle topográfico que Sí. se empezó a ver en su verdadera magnitud ya cuando estábamos encima del Sí, proyecto. Entonces, sí, sí, sí. esto nos generó, porque además esta línea de acá atrás, que es la línea de reciclaje, es una línea muy larga, ¿no? Entonces eso nos Sí. generó a nosotros cierta necesidad de repensar, ¿no? Era un cerro en la mitad del terreno, una cosa así. Exactamente, ¿no? Teníamos que ver, además, el terreno tenía que lidiar con problemas de orden del uso del suelo, en fin, era bien complejo, pero fue una experiencia muy interesante, de dos excelentes clientes.
Esta es la planta de Mexiquem en Lima, muy rápidamente, una imagen rápida. Esto es Procter & Gamble, una torre de secado que ayudamos a hacer con ellos. Incluso vino una persona de Cincinnati para trabajar con nosotros en la oficina, fue súper interesante. Abajo está Euroyer, que es una empresa francesa de tecnología alimenticia en el Callao. También les dimos un proyecto a lo largo del tiempo dándoles soporte sobre el tema. Este es un proyecto en proceso de unos almacenes logísticos para el sector minero, para CICSA, en Macrópolis, ¿no? Estos son proyectos recientes para una planta de alimentos muy grande en Lima, una de las más grandes del mundo en lo que ve. Acá les hemos hecho un master plan a lo largo de los años. Incluso hemos hecho temas de automatización, de robótica. Arriba está un almacén que hicimos para Superpet Química Suiza. Al lado izquierdo está una planta automatizada que estamos desarrollando en Lurín, ¿no? Con los diagramas arriba. O sea, son procesos que involucran a la oficina y que nos llevan, cada planta industrial es completamente distinta a la otra. Los procesos son completamente distintos, las tecnologías son distintas, pero son súper interesantes porque nos llevan a una reflexión profunda sobre el cliente. Y acá sí, muchas veces las agendas medioambientales son muy fuertes porque hay una normativa detrás muy fuerte y eso nos lleva a repensar la carrera de otra manera. Incluso cuando trabajas con empresas que vienen de fuera, multinacionales, ¿no? Empresas que tienen operaciones en varias partes del mundo y que vienen con otro estándar, bueno, en eso tal vez Javier y José Carlos están un poquito más familiarizados porque los estándares internacionales en países como en los que ustedes operan y viven, ¿no? Bueno, están a un nivel, ¿no? Pero acá en el Perú no necesariamente. Sin embargo, a veces traer esos estándares al Perú y adaptarlos es complicado, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, me acuerdo en el caso de Ajinomoto, ¿no? Que tuvimos que adaptar una planta que vino con una especie de layout de Japón, ¿no? Ya. Y olvídate, o sea, tuvimos que tropicalizar la planta, ¿no? Con una serie de elementos, en fin, Claro. Y olvídate. hasta el día de hoy no nos dejan sacar fotos del edificio porque hay cláusulas corporativas que no nos permiten Claro. Hay entrar a cláusula los de procesos. confidencialidad más. Por eso. No No dije nada, quieren, no dije nada. no quieren que nadie vea cómo se hace realmente la Ajinomoto. Podemos pasar a ver lo de la educación, porque creo que, Por de supuesto. verdad, me gustó mucho, Gonzalo, la reflexión que hiciste sobre, de verdad, ¿no? Sobre la práctica que tú quieres hacer. Yo creo que eh, acá también se debate mucho eso, a qué es exactamente lo que estamos creando lo que se le está enseñando a los chicos, ¿no? Una práctica de arquitectura, cuando tú ves la cantidad de esfuerzo que hace en un proyecto, probablemente el 6%, el 7% se lleva en diseño y el resto es llevar el proyecto adelante. O sea, producir los documentos, coordinar con los consultores, reunirte con el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, tienes un 94% digamos, que requiere algunas habilidades blandas que no estoy muy seguro que se enseñen en las universidades. Como tú dices, Sí. yo también pasé casi por lo mismo, ¿no? Que después de la carrera es que me empecé a interesar más por temas de management, de marketing, de un montón de otras cosas que son necesarias para llevar una práctica exitosa y que no se suelen enseñar en la universidad. Es totalmente cierto. O sea, en realidad, eh, cuando tú ves cómo la industria digital ha cambiado las industrias, por ejemplo, el periodismo, la música, en fin, en los últimos 40 años hay industrias que han prácticamente reventado y revolucionado completamente. El debate arquitectónico está como siempre al margen de esa situación, ¿no? Es como que nosotros estamos en otra onda, en una onda completamente distinta, estamos por encima de los demás, somos casi como moralmente superiores, ¿no? Y en realidad no es real, no es cierto, ¿no? Los arquitectos, por ejemplo, en el Perú en particular, hemos abordado muy mal desde la práctica del diseño propiamente, todos, incluyo, el tema, por ejemplo, de cómo atender el tema de la vivienda en los asentamientos humanos y el tema de la vivienda pública. La pandemia a mí me ha llevado a cambiar puntos de vista que tenía, sin duda, o sea, yo creo que hay que cambiar los puntos de vista en el tiempo. Yo, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, pensaba que se podía, de alguna manera, con el programa Mi Vivienda, por ejemplo, con el coberturado, resolver el tema de la vivienda, en parte. Eso, pues, esa visión que yo tenía cambió completamente con la pandemia. Y el problema está que en la educación del arquitecto, en la universidad del arquitecto, seguimos formando al arquitecto como una suerte de héroe del diseño, que por ratos va a ser incomprendido,
pero que tiene que seguir con esa idea casi heroica, Estoica, ¿no? estoica del diseñador que tiene que imponerse a las deformaciones del mercado, porque él es moralmente superior. Claro, Y no puede estar más... el héroe de Fountainhead, ¿no? De Ayn Rand. Exactamente. El Sí. que sufre porque es un incomprendido. Un comprendido, ¿no? Y en realidad, me hacía acordar este humorista inglés que pintaba al arquitecto como era visto por distintas maneras. Hay un famoso cómic que se hizo en los 80, ¿no? El arquitecto visto por, y al final Claro. la izquierda lo ve de una manera, la derecha lo ve de otra manera, el cliente lo ve de una manera, el discapacitado lo ve de otra manera, y al final él se ve como un héroe, ¿no? Volando sobre la ciudad, ¿no? Esa visión del arquitecto a mí me repele, me preocupa, me parece que es totalmente el pasado, porque precisamente no estamos orientados al problema. El arquitecto se tiene que orientar a resolver problemas. Y los problemas, por eso decía al inicio de la presentación, los problemas solamente o sea, nosotros solamente podemos exhibir, no voy a decir superioridad moral, pero una cierta autoridad en la medida que podamos resolver problemas reales para la gente real. Si no Claro. estamos Claro. en capacidad de resolver esos problemas, estamos a la saga, estamos rezagados. Estamos debatiendo sobre figuras en el aire, poética, tectónica, Le Corbusier, los grandes maestros, y en realidad seguimos sin atender el problema real. En una ciudad como la nuestra, Willy Ludeña, que es un importante arquitecto y teórico de la arquitectura local, en una clase que tenía con él, en una investigación, decía algo fascinante, ¿no? Decía, en los últimos 50 años, Lima ha pasado a ser una ciudad plana a una ciudad en pendiente. O sea, la gente en Lima, en el año 50, el 90% de la gente en Lima vivía en un terreno plano, topográficamente plano. Hoy en día, el 70% de la ciudad de Lima vive en una pendiente. Y obviamente de ese 70%, el 66% es gente que no tiene recursos, es gente que está en una situación de cierta precariedad, aunque quizá no económica, quizá material, no lo sé, pero el punto es que y en ese proceso, literalmente, los arquitectos solamente representamos, creo que el 3% de las construcciones que se hacen en la ciudad. Claro, O de sea, nuestro hecho, rol es totalmente residual, ¿no? sí, Un espacio nosotros, residual. Gonzalo, conversábamos hace poco acerca de justamente de eso, ¿no? De cómo se ha llegado incluso a pensar y a veces hasta a reafirmar que la arquitectura cada vez es más un tema elitista, ¿no? Y lo que decías acerca de esto de la ciudad, de la ciudad en pendiente, digamos, ¿no? ¿Qué nivel de responsabilidad podemos tener nosotros, ahora sí, arquitectos, ¿no? Sobre el no haber planificado mejor nuestras ciudades, ¿no? Porque, o sea, el tema de la explosión migratoria en Lima, ¿no? Si hablamos de Lima específicamente, no es un tema de hoy ni de hace 5 años, es un tema que empezó hace muchos años, ¿no? Y no veo que hubo, bueno, en la época en que yo estaba en el colegio y luego en la universidad, pero no veo que hubo mayor respuesta, digamos, como grupo, tal vez, no sé si, no es buscar culpables, ¿no? Pero es buscar hasta qué punto nosotros pudimos o podemos, a partir de ahora, planificar un poquito mejor, ¿no? Tomarnos en serio eso, ¿no? Bueno, hay un tema bien interesante ahí, porque justo un reciente libro de la Católica comentaba eso, ¿no? Que los planes urbanos de Lima, yo lo tengo el libro, lo estaba revisando y justo en la presentación del libro comentaban eso, ¿no? Que en la historia de la ciudad de Lima reciente, del siglo XX, del siglo XXI, los planes urbanísticos han tenido cero impacto sobre el desarrollo de la ciudad. O sea, han sido dibujos en un papel que nadie ha visto, que nadie lo ha Claro. entendido, nadie le ha interesado. La vez pasada, cuando presenté el libro el libro de Entre Arquitectos, me entrevistaron, me hicieron una pregunta, Carlos Fernández lo hace en este programa tan bueno, Meridiano, me encantó estar ahí en ese programa, me encanta ese programa, y me preguntan, ¿no? Sobre los planes sociales, ¿por qué si hay planes urbanísticos no han impactado? Porque yo creo que, y no solamente yo, sino todas las personas que estudian a profundidad el tema, un plan urbanístico es un plan social. Si la sociedad no está involucrada en ese plan urbanístico, no es más que un dibujo en un papel guardado en un archivo que nadie va a ver. Claro. Si tú no involucras a la gente que va a ser impactada por ese plan urbanístico, que es lo que ha pasado en Lima, los planes urbanísticos no llegan a nada. Y hoy en día el problema es que esos planes urbanísticos los publicamos en Facebook como si fueran grandes logros de uno, y en realidad la gente que tiene que entender y que va a ser impactada por eso, no forma parte del plan urbanístico.
Entonces, si no logramos socializar, comunicar, encontrar maneras de involucrar a las personas de la ciudad en entender y en formar parte de esto, vamos a seguir en este plan de dibujos, que los arquitectos autocelebramos, pero que en el fondo no generan el impacto que estamos buscando, ¿no? Dime, Gonzalo, tengo una pregunta. Tú enseñas ahora en la UPC, ¿no? Tengo entendido. Sí, pero justo he hecho una pausa. Ok. Ya llevo 18, 19 años enseñando sin una sola ausencia. O sea, he enseñado en la Ricardo Palma, he enseñado en la Católica, he enseñado en la UPC. Este ciclo he hecho una pausa porque ya necesitaba respirar también, y la carga de la oficina es fuerte. Pero sí, he enseñado. Ahorita digamos que estoy enseñando en la UPC, ¿no? Ya, y digamos, tú los cursos que enseñas ahí son, tengo entendido, enseñas teoría y enseñas taller también, ¿no? He enseñado en algún momento teoría, ahora estoy enseñando en la UPC, estoy enseñando el taller de tesis, el último taller del ciclo, Ok, ¿no? Y bueno, justo con la Católica me pasó lo ya. mismo, hicimos el taller de tesis y publicamos este libro con Felipe y con Reinaldo, ¿no? Ok, El taller. ya. Y mi pregunta era un poco todo esto que estamos discutiendo, de alguna manera, ¿cómo lo llevas en el momento que te toca enseñar, ¿no? Esa O sea, es ¿cómo una cómo lo pregunta tocas con los muy buena. alumnos? Es una pregunta muy buena porque a mí me genera, yo me pongo en el rol del policía malo, ¿no? Cuando el alumno viene con un proyecto y todo el entorno es blanco, por ejemplo, yo exploto. Claro. O sea, no exploto, no es que me moleste, ¿no? Pero yo agarro, mira, yo lo que hago es agarro y me dices, ¿dónde está tu proyecto? Está en tal sitio, en Independencia, bacán. Y tú ves el render, y el render pues parece que fuera Miami, ¿no? Entonces, pero este render puede estar en Noruega, puede estar en Dinamarca, puede estar en Países Bajos, puede estar en Estados Unidos. Tu render no me dice nada. Entonces agarro y entro al Google Maps, busco la dirección y pongo Google Street View. Digo, esta es la realidad sobre la que estás operando. O sea, no perdamos de vista que tienes el tren eléctrico al costado, tienes a la señora que te vende chanfainita en la esquina, no tienes pista, estás al costado de un asentamiento humano. Discúlpame, pero tu render no está reflejando la realidad que tú has elegido ese terreno. Sí. Entonces, no le quites el mayor reto que yo tengo como profesor. Puedo fracasar, puedo tener un mínimo éxito. Al final, el mérito siempre es del alumno. Cuando el proyecto es bueno, el mérito es del alumno. Cuando el proyecto falla, hay algo compartido. Pero siempre yo he tenido alumnos extraordinarios, muy dotados, muy capaces, alumnos y alumnas, pero ellos no me preocupan, porque son personas que tienen ya un bagaje que traen de siempre y que pueden hacerlo. A mí me preocupa la línea media de personas, y hay que hablarlo claro. O sea, el arquitecto que tiene que tener un mínimo de competencias. Entonces, cuando el alumno desarraiga su proyecto del contexto, es cuando yo me tengo que poner mucho más fuerte y duro en que el alumno no le quite información a ese proyecto, capas de información, porque si no el proyecto se convierte en lo que estamos hablando, en una suerte de saludo a la bandera, vacuo, aséptico, lavado, ¿no? Desmanchado, que no refleja la realidad, los problemas que el alumno está tratando de atender. Ojo, no es una clase de sociología, no somos sociólogos, no somos políticos, pero por lo menos desde la perspectiva de resolver una necesidad espacial, no le quites capas de complejidad al problema. Eso que yo mismo me he enfrentado en la carrera, trato de que el alumno no le ocurra en la universidad y que eche manos de los libros y de la tecnología también, si es necesario, ¿no? Ya, Oye, ¿sabes qué? Acá, cuando yo estoy acá, en la primera semana en taller, lo que haces es hacer una maqueta, digamos, si vamos a trabajar en, no sé, X escala, haces la maqueta de todo el entorno, ¿ya? Que es una chambaza. Es una semana donde o sea, todos los edificios del entorno, para ya dejar el espacio del lote que vamos a trabajar en todo el Claro, semestre y meter la maqueta ahí, ¿no? Pero, claro. o sea, de verdad, yo me acuerdo que a veces le decía, oye, pero esto es volumétrico, ¿ah? Hay que hacer cajas. Y me decían, no, hay que, o sea, quería detallar todo, pues los cercos, los Claro. desniveles. Y un día yo también le dije al profe, pero eso es esto volumétrico. Y me dijo, ¿qué, acaso la ciudad es volumétrica? O sea, a la hora de la hora vas a tener, vas a tener problemas Qué buena respuesta. de accesos Claro, viales, o el claro. proyecto va a tener impacto de... Es que ese es el punto. Ajá, Si tú lo ves desde el punto de vista de un matemático o de un ingeniero, es como tú le digas a un ingeniero, pero ingeniero, ¿para qué está tomando en cuenta esta columna? El ingeniero te va a decir, oye, yo tengo que calcular la envolvente total, o sea, ¿cómo hago? Los arquitectos sí tenemos la capacidad, incluso celebramos la abstracción. Es parte, o sea, los planos Nolli, por ejemplo, que le fascinan a la gente sí, los planos Nolli en blanco y negro. sí, Ese plano se diseñó para simplemente ver llenos y vacíos, pero no puedes armar
un estudio de la realidad urbana a partir de un NOLI. Es un plano que te ha quitado el 99% de las capas de información. Claro. Es lo mismo en la universidad. Yo lo que trato es que el alumno no le quite complejidad al problema. Justo, José, tú me ibas a preguntar algo, perdón. Sí, no, otra cosa que quería añadir, que quería preguntarte, ya que has hablado del tema de cómo, el tema del cambio climático, cómo se está haciendo muy poco, se está haciendo nada al respecto. En Perú, en todo caso, en otros sitios también, pero digamos hablando de una realidad que conocemos, esto se aborda también al momento que tú ves la enseñanza en alternativas constructivas, en Sí. reutilización de Sí. espacios que ya existen, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, pero no con... Sí, y hay muy buenos consultores en la universidad, que de hecho, justo con Julio estamos viendo un tema. Yo estaba enseñando con Gabriela López, que es una arquitecta de la Ricardo Palma, en la Católica estaba Martín Visser, que es un tipazo, un capazo en el tema. Sí, se aborda, pero no estamos siendo tan, no sé si la palabra correcta es radical, pero no estamos siendo tan severos como deberíamos. O sea, creo que a las facultades el tema del cambio climático, el tema medioambiental, es como una capa más, cuando hoy en día ya no es una capa más, es fundacional a la toma de decisión del proyecto. Claro. O sea, no puedes, o sea, no es una capa más que como un checklist y dices, check, capa Claro. medioambiental lista. No, Yo me ya acuerdo no. que cuando estudiábamos nosotros era como que seguía ciertas líneas, ¿no? Algunos iban un poco más por la teoría, a mí me gustaba mucho la teoría, me fui por ahí, otros iban un poco más por la estructura, otros iban por la tecnología ambiental, que era Así en es. esa línea, y era como que otros decían, no, esa línea no me gusta mucho, no es un tema que te guste o no, o sea, es algo que tarde o temprano va a ser que puedas lograr para mí, una mejor arquitectura, ¿no? El tema medioambiental ya no puede ser una línea más, una capa más, un checklist más en el tema. Claro. Tiene que ser fundacional en la toma de decisión del proyecto que estás haciendo. Y tienes que ir hasta las últimas consecuencias con eso. Eso es ya innegable. Y eso sí tenemos, ahí las universidades peruanas evidentemente tienen una agenda muy grande que todavía hay que resolver, porque los profesores también lo siguen viendo como una capa. ¿Me entiendo? Lo siguen viendo como Claro. una capa más, como un checklist más. Hasta que no tengamos este año, las noticias actualmente en verano, las noticias que estamos viendo de los incendios forestales en Estados Unidos, de los incendios en Grecia, de las inundaciones en China, de lo que ha habido en Alemania, en Países Bajos, Exacto. hasta que no empiece a pasar esto acá, que va a pasar y nos va a generar una serie de problemas, no vamos a entender hasta que no nos toque en carne propia Claro. lo que significa cambiar la actitud en el proyecto. Muchachos, nos está ganando un poquito el tiempo, pero antes de terminar yo quería, salvo que alguien tenga alguna otra pregunta, yo quería preguntarle a Gonzalo, ¿cómo es para un arquitecto en el Perú publicar un libro? ¿Es eso muy complejo? ¿Es común? No, no es complejo. O sea, sí es complejo, es un montón de trabajo, en el sentido de que como cualquier libro es un montón de trabajo. Lo único tema es que no hay muchas publicaciones, o sea, el problema ya cae totalmente en nuestra cancha. Acá sí, este es un tema totalmente de nuestra cancha. Si no se publican libros, no es porque no haya facilidades. Eso sí te lo digo. Yo he publicado un libro con la Católica, he publicado un libro con la UPC y tuve todo el apoyo de las universidades. O sea, eso sí, nos apoyaron 100%, nos financiaron los libros, nos dieron, pasamos por el software de antiplagio, nos pusieron correctores de estilo. Eso sí, no tengo nada que Yo quejar. me acuerdo que en la época en que estuve enseñando el UPC hasta nos fomentaban mucho el poder, no nos invitaban a presentar un proyecto Sí. para Claro. publicar un No, libro. si no se publica en el Perú es porque no queremos publicar. Es así de simple. O sea, a ver, yo ya me comí el problema 2 veces y no tengo nada que reclamarle a las universidades. A veces puedo tener en alguna reunión de trabajo algún tema, una discusión, a ver, si no se publica es porque no se quiere. Hoy en día, con las tecnologías que hay de publicación, con los servicios que hay, con la posibilidad de publicar online, la verdad es que si no publicas es porque no quieres. Hay que hablarlo claro. Es así de simple. Ha estado buenísima la conversa. Creo que ya hemos volado de tiempo para variar. Y nada, pues queríamos, esperamos que haya sido también del agrado de nuestra audiencia. Y ya saben qué hacer, nos pueden seguir en todas las redes sociales, nos pueden ver en YouTube, pueden ver, si no quieren gastar su data, también estamos en audio en Spotify, ¿sí o no, Julio? A ver, dime, ¿de qué más me estoy olvidando? Bueno, estamos en iBooks, en Spotify, en
YouTube, también publicamos por el canal de Facebook, en Instagram también estamos en todos lados. Yo creo que esta conversación nos ha quedado tanto que, Gonzalo, vas a tener que regresar, creo. Cuando quieran, ¿ah? Cuando quieran. Yo encantado de conversar con ustedes. Quizá en la próxima conversación podemos hablar ya quizá del libro mismo y de Sí. las consecuencias que trae. Claro. Pero nada, chicos, los felicito por el programa, está genial, yo lo sigo, soy fan, así que cuando quieran, a sus servicios, ¿ya? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti más bien por tu tiempo. Sí. Nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Eso ha sido